De la vida, bueno. Sí, sí. Yo no queremos llegar a tanto, estimado Horacio, no queremos llegar a tanto, simplemente una sencilla descripción de quién eres, para empezar de esa forma, como si estuviéramos en la clínica, en la terapia. Claro. Bueno, yo soy miembro de una familia de 5 hijos, pero bueno, soy abogado de profesión inicial y después por azares del destino me fui involucrando en el tema del desarrollo humano. Sí. Y estudié un diplomado en logoterapia y prevención de adicciones. Después estudié manejo de emociones y prevención de adicciones por la Universidad de Colima y he trabajado en el reclusorio en Cancún, en centros de integración juvenil. Hoy tengo mi terapia, soy tallerista y capacitador autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y entonces, básicamente, eso es lo que hago en este tiempo. Además de comunicador, ¿no, Horacio? Tengo la fortuna de tener un programa de tele digital los miércoles de 2 a 3 de la tarde que se llama Bien Integra, Salud Integral, Cuerpo, Mente y Espíritu. Sí. Y ahí tratamos temas de todo tipo, desde cuestiones del cuerpo, cuestiones emocionales, cuestiones de la mente, y bueno, y cómo sanarlos, ¿no? Cuestiones de arte, cuestiones de muchos temas que finalmente van incidiendo en el ser humano, y ese es el programa que tenemos. Entonces, pues sí, terapeuta, capacitador, comunicador, un poco de todo. Y sobre todo muy activo, ¿no? Muy activo siempre, como que no te estás muy en paz, ¿verdad? No, fíjate que afortunadamente hay la oportunidad de aportar y de pues compartir lo que uno sabe, lo que uno va conociendo y va aprendiendo, pues que sea de beneficio para otros, siempre digo yo. Qué bueno, me da muchísimo gusto y sobre todo agradecerte nuevamente la oportunidad de charlar contigo y de que te tomes este tiempo para esta charla con nuestra audiencia. Estamos hablando de un tema, me parece muy interesante, he estado leyendo un poco al respecto, y del tema de las heridas emocionales de la infancia, cómo pueden llegar a condicionar, a marcar la vida adulta, y cómo en ocasiones no pensamos que puede ser y tú me dirás si estoy equivocado porque tú eres el experto, pero leía que dicen algunos expertos que han escrito al respecto que puede ser una huella tan profunda que incluso puede dificultar las relaciones personales de los adultos. Entonces, ¿me podrías decir si es así o qué tan acertado estamos con este comentario? Absolutamente. De hecho, podemos, siempre les digo, imagínate que cuando eres niño te caes, sí, y te raspas fuertemente la rodilla, el codo, la cara, y tal cual, pues la piel deja una marca, una huella, una herida, y así finalmente es como la llevamos en el tiempo. La idea de esa cicatriz, pues es que sane al 100%, y que la piel pues regrese al estado original que tenía. Es un poco la alegoría que utilizo y que creo que sería interesante que pudiéramos visualizar. Y efectivamente, normalmente queda una marca, y por pequeña que sea, ahí está. Hay veces que la cicatrización es queloide y entonces pues es más evidente, más marcada. Pero sí, termina nuestra vida, sin duda. Yo comento mucho que en la terapia no se trata de, cuando uno intenta empezar a trabajar esto, no se trata de ir al pasado y quedarse ahí, porque eso resulta, me parece, innecesario, ¿no? A veces creo que podemos quedarnos con rencores, con enojos, y no sería benéfico. La idea es ir atrás, limpiar bien esa herida, que termine de sanar lo que no esté sanado y regresar. Escuchaba ayer en el previo que nos regalas en la página, muy interesante, justo como lo mencionas, que lo que tenemos que hacer finalmente es ir y sanar esa herida para que ahora pues podamos relacionarnos de una mejor manera, porque determina, sin duda, todas estas heridas determinan, sin duda, con total certeza, nuestras relaciones actuales.
Y no tiene que ver cuando hablamos, ahorita vamos a entrar un poco más en el detalle, pero no tiene que ver solamente con las relaciones de pareja, tiene que ver con todas las relaciones en nuestra vida, con nuestros jefes en el trabajo, que es sumamente importante, con nuestros propios hijos, con los amigos, en todos los ámbitos de nuestra vida inciden estas huellas, ¿no? Entonces, esa huella queda ahí y en el problema me parece que, pues en ocasiones, como es una herida que no se puede ver, no es una herida física, sino es una herida emocional, pues posiblemente ni siquiera sabemos que estamos heridos, ¿no? Así es. Lo más común o habitual que podemos ir viviendo en este proceso es que no nos demos cuenta, ¿no? Porque como duele, suele suceder que hay cosas que duelen y entonces como duelen vamos tomando ciertas actitudes y conductas que van tapando estas heridas, pues con la intención de que pues no duela, ¿no? Y en el momento puede ser benéfico, en el momento puede ser útil. Siempre les digo, necesitamos mirar para atrás con mucha benevolencia, con mucho cariño a nosotros mismos y observar lo que vivimos y empezar por el perdón, por entender que lo que resolvimos en ese momento, pues era lo que teníamos que resolver y cómo era posible que nos permitiera sobrevivir a esa situación. Pero en este momento, pues nuestra capacidad, nuestra inteligencia y nuestro conocimiento nos tiene que permitir verlo con cariño, con amor, pero tomar decisiones distintas. Entonces empezamos a darnos cuenta y ahí empieza un poco el proceso del dolor, cuando nos damos cuenta, porque empezamos a sanar. Sí, sí, tienes mucha razón. Oye, Horacio, y por ejemplo, estamos hablando de heridas emocionales en la infancia. ¿Cuáles son las edades, digamos? Quiere decir que tal vez un bebé de 4 o 5 meses que todavía no es muy consciente de su entorno, apenas está aprendiendo y lo está reconociendo, no es tanto como un niño tal vez de 2 o 3 años o de 8 o 9 que ya tiene mucho más conciencia del peligro y de otras situaciones que están alrededor de él. ¿Cuáles pueden ser esas heridas? ¿De qué edad, digamos? ¿Se salvan pequeñitos o no? ¿O puede ser desde un bebé de 6 meses, digamos? Desde el momento en el que tenemos vida empezamos a sentir, ¿no? Sí. Siempre les digo, recordemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El simple hecho de estar vivos, pues es una energía maravillosa y hay energía dentro de nosotros y fuera de nosotros que incide, inclusive hay heridas que se pueden ir empezando a gestar desde el momento mismo de la gestación, desde el que estamos en el vientre materno. Okay. Un bebé no deseado, evidentemente, va a tener una herida del rechazo. Okay. Una madre que desafortunadamente, o una mujer, quiero decir, que desafortunadamente es abusada sexualmente y que vive este conflicto traumático tan fuerte, tan complicado, pues evidentemente hay momentos en que desea no tener a su bebé. Sí. Y el bebé lo percibe ese rechazo. Y entonces se hace una huella y esto avanza en el tiempo y si cada vez que la madre ve al niño y le recuerda al perpetrador de la violación, pues evidentemente es una sensación de rechazo, claro. El niño se va gestando y puede ser ya que haya manifestaciones físicas, verbales, de violencia de la madre al niño que se genere. Entonces, se supone que son los primeros 7 años de vida los que determinan muy puntualmente estas heridas, pero como te digo, es muy importante el tiempo de la gestación porque es indispensable que tengamos hijos deseados, amados en todo momento, desde pensarlos, soñar, imaginar como un proyecto de vida en pareja, solos, como querramos, pero sí desear tener un bebé y entender que no son animalitos, que no son juguetes, que no son muñecos, que van a tener una serie de vinculaciones con nosotros que tenemos que brindarles muchísimo amor, muchísima energía para poder evitar estas heridas. Es importante decirlo, todos los seres humanos las tenemos. Todos. Claro, nadie se ha salvado de ellas. No conozco a alguien que ahorita, Entonces, uno de los problemas que hay en México ahora es que hay muchas mamás muy jovencitas, que son todavía unas niñas,
Sí. En los papás, ¿verdad? Tal vez ninguno de los dos todavía ha madurado mentalmente para tener una responsabilidad de ese tipo. Entonces, ese puede ser uno de los grandes riesgos de tener bebés a una edad muy temprana, ¿verdad? Que no sabes cómo educarlos, cómo tratarlos, y entonces, por supuesto que de manera involuntaria les vas a dejar esas marcas de por vida a esos bebés, ¿no? ¿Puede ser un problema, Horacio? Ciertamente la madurez emocional es indispensable más que la madurez Física, corporal. sí. Es un tema muy importante porque la edad no nos da, ¿no? Tengo padres que quieren mucho a sus hijos, pero que infringen estas heridas con mucha facilidad por el trato, por el desconocimiento, por la ignorancia de ellos mismos, de lo que ellos están sintiendo, de lo que ellos, y de una comunicación asertiva, de una relación sana, pero ciertamente tener hijos a menor edad es un factor importante para ese tema. No tenemos estadísticas muy satisfactorias porque desafortunadamente el tema del desarrollo humano y de la inteligencia emocional no es algo que se haya tratado durante mucho tiempo. Entonces, hoy que empieza, quiero decir, en estos tiempos, últimos años, varios ya, pero todavía tenemos mucho que trabajar porque vemos muchas cosas que son perfectibles, que son importantes en las que podemos abonar individualmente y como profesionales en cada uno de nuestros ámbitos para que las relaciones humanas sean más amorosas, empáticas, tolerantes, pacientes, cordiales, de mucho respeto. Pero sí, la minoría de edad o la inmadurez, porque lo que dices es importante. El cerebro termina de formarse específicamente ya de manera concreta entre los 23 y 25 años de edad. Entonces, no es que los adolescentes sean tontos, no lo son. Por supuesto que no. Están viendo cosas a su perspectiva y su lóbulo frontal y el córtex y la corteza cerebral no han terminado de llegar a ese punto final del desarrollo, pero además están buscando su identidad, formar un temperamento. Entonces, tener con esas condiciones puede ser muy desfavorable, ¿no? O sea, puede ser incómodo, puede ser, pues, cuesta arriba, como digo yo, ¿no? Sí, también están en un proceso de desarrollo y de crecimiento, ¿verdad? También ellos. Sí, no es porque, por supuesto, no es porque sean tontos, están en un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo, y eso de manera involuntaria puede afectar también al desarrollo de sus hijos, ¿verdad? Así es, y sin duda, porque pues se enfrentan a cosas que en ellos mismos no identifican, pues identificarlo en otro es complicado, ¿no? Eso es lo importante, siempre les digo, vamos a identificar en ti todo lo que tú necesitas para conocerte, para que después puedas, porque esa historia que dicen, lo conozco o la conozco como la palma de mi mano, sí, no han de tener mano porque no se conocen muy bien. No nos conocemos ni nosotros mismos, ¿verdad? No nos conocemos nosotros como podemos conocer a otro, porque todo lo que estás diciendo tiene que ver muchísimo con el autoconocimiento, por lo que percibo de lo que estás diciendo, ¿no? Así es, mi querido Octavio. Pilar número 1 de la inteligencia emocional, autoobservarse para autoconocerse. Sí. Es indispensable llegar a ese proceso y entonces ahí vamos teniendo claro, uno, quién soy, qué quiero y a dónde voy, establezco un proyecto, si quiero un proyecto de vida con alguien o no, si quiero hijos en ese proyecto, y a partir de ahí, entonces veo cómo me habilito para poder tener un hijo en condiciones lo más sanas posibles, pero de verdad sanas, no en el entendimiento vano, ligero, sino un conocimiento profundo de la emocionalidad, de la vinculación con otro ser, de lo importante que es ser padre de un hijo, una hija, pues eso es muy importante y no estar generando estas huellas que, como te digo, de pronto, pues uno lleva a su hijo al kinder con mucho amor, bien limpiecito, bien bañado, bien perfumado y o sea, a su hija y la pone en la puerta del colegio y ahí va ella entrando, caminando con su loncherita y de pronto voltea con cara de ¿dónde estoy? Y ahí se abre una huella del abandono. Sí. Ahí se sienten abandonados. Es uno de los miles de escenarios que puede suceder. Claro. O estar, el padre o la madre están en la casa y tienen que ir al baño y entran al baño y no pueden levantarse del baño y el bebé empieza a llorar y el bebé
de 6 meses, necesita que se le cambie el pañal, y al no poder cambiarle el pañal y que pase un tiempo, se empieza a generar una huella de no me están protegiendo, Sí. me están abandonando, me están dejando. Entra en el subconsciente. Sí, ya estamos hablando de cuáles son esos ya vamos a si me permite, me gustaría mucho recordar el número telefónico. Es una llamada que pueden hacer nuestra audiencia de los Estados Unidos sin costo al 425-394-7097. De esa forma se enlazan de manera directa a nuestro programa. Los invito a que lo escuchen por ese medio. Y también, si ustedes desean enviar un mensaje por WhatsApp, disponible el número 3329-525522, 3329-525522. Si su mensaje es de fuera de la República Mexicana, les recuerdo utilizar el sufijo 521. Estamos hablando respecto a las heridas emocionales en la infancia con nuestro querido compañero y amigo Horacio Guzmán, que nos decía que tenemos que conocernos, tenemos que saber quiénes somos, pero es muy importante en tu práctica profesional, en tu terapia clínica, no sé cuál sea el término correcto, que tú realizas esa búsqueda que muchos de nosotros pues no sabemos que tenemos ese tipo de heridas. ¿Cuáles son esas heridas? ¿Cómo las determinas? ¿Cómo se definen? ¿Nos puedes hablar al respecto, Horacio? Se considera que existen 5 heridas principales, primarias, básicas, que son el abandono, sí, el rechazo, la injusticia, la humillación y la traición. Abandono, rechazo, injusticia, humillación y traición. Entonces, tú con esto puedes más o menos vislumbrar algún problema que nosotros como adultos podemos tener. Con esos síntomas tú puedes digamos, determinar o imaginar que hubo ese problema en la infancia. Sí, claro. Sucede mucho, por ejemplo, empecemos a lo mejor, si quieres, por el abandono. Sí, claro. Como te digo, todos tenemos estas, y la idea es unos más, unos menos, y unas más y unas menos en relación a las heridas. El abandono refiere un tema de un temor a estar solo, ¿no? A quedarse sin los demás, a que no haya nadie, a la soledad y a la carencia. Y se genera una gran ansiedad, o sea, esto produce mucha ansiedad porque los pensamientos obsesivos empiezan a ser inclusive catastróficos, ¿no? Todo tiene que ver con el tema del futuro. Recordemos, o bueno, les comparto, yo digo que la ansiedad es la enfermedad del futuro y la depresión es la del pasado. Son primas hermanas, agarraditas de la mano, caras distintas de la misma moneda, de no estar en el presente, en el aquí y en el ahora, en lo que toca, en los proyectos específicos, en atender la problemática como debe de ser. La ansiedad es del futuro, todo lo que pienso que puede suceder o que no va a suceder, o que si se acaba o si se muere o si no está o si me sucede o si... Y la ansiedad y la depresión sería como del pasado. En el abandono vivimos cosas, esa sensación continua de ansiedad, de ser abandonado, ¿no? De inclusive ser dejado, no solo por la pareja, pero es muy frecuente que ésta se manifieste en el tema de la pareja, pero también sucede con el tema de los hijos, entre los padres, ¿no? De llegar al escenario famoso del nido vacío, o como finalmente perder a la compañía de los seres que creemos necesitar, ¿no? Sí. Y puede suceder o surgir, como te decía, cuando mamá o papá llevan al niño al colegio y entra, y pues el niño voltea y ve que los padres ya se dieron la vuelta y bueno, siente que lo están dejando abandonado, ¿no? Sí. Ese es un ejemplo muy puntual. Hay momentos, esto es importante que entendamos, cuando el niño es bebé, cuando estos tiempos que hablabas de los meses, cuando el niño todavía no camina y no puede valerse en las cosas más esenciales por sí mismo y requiere que le cambies el pañal, que le des de comer, que lo bañes, que lo cobijes, que le des calor, que le des amor, es muy importante que tenga hábitos muy específicos, que haya horarios muy puntuales, porque eso a él le da seguridad. Este orden le da seguridad y que se te refleja en el tiempo, ¿eh? Es importante que tengamos eso para que en el tiempo también
sin que entremos al tema de obsesión, pero sí que haya seguridad, porque cuando nos cobijan, nos bañan, nos limpian la popó cuando hicimos del baño, etcétera, etcétera, pues nos da tranquilidad de que estamos atendidos y de que estamos cuidados. Entonces, esta herida suele abrirse en estas situaciones, siempre son con los padres y en la casa y en algunos momentos en el colegio, en los grupos sociales a los que vamos a ir integrándonos conforme vamos creciendo. Entonces, el miedo al abandono es un miedo a quedarse solo, a la carencia y un gran rompimiento de las parejas, contrario a lo que estamos queriendo tener, que es que la pareja esté, que no se vaya, que se mantenga, pues se da por esto. Como estamos tan pendientes y tan hipervigilantes y tan ansiosos con ese tema, suele ser que te perdemos a la pareja, ¿no? Y se rompe ese tema. Sí. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es trabajar ese miedo a la soledad, a las barreras del contacto físico inclusive, porque llega un momento en el que o somos muy absorbentes o tratamos de no tener el contacto como para que mejor no toco para que no se vaya, y lo que tenemos que trabajar es nuestro interior en el sentido de trabajar con ideas de autoconfianza, muy importante, tiempos de soledad positivos, entender que estar solo es maravilloso, porque es estar contigo, pero por eso tienes que conocerte, que amarte como eres y como no eres. Siempre les digo eso, apúntenlo en su espejo todas las mañanas y díganlo. Me amo como soy y como no soy. Claro. Y ayuda. Entonces, trabajar esos tiempos de soledad en positivo, la autoconfianza, la autoestima, desde luego, todas vamos a trabajar autoestima, siempre, porque de otro modo, pues, es uno de los puntos que se ha roto en ese momento, y esto sería respecto al abandono como un tema general, ¿no? Y la autoestima es muy frecuente que escuchemos comentarios en el sentido de que no se propicia esa autoestima en los niños, en los pequeñitos, porque siempre los papás les estamos diciendo no sirves para nada, eres un flojo, siempre haces lo mismo. O sea, esa repetición continua de que no servimos para nada, es una manera también de afectarnos, ¿no? En un futuro. Ahí se abre mucho con estos comentarios que tú dices, viene mucho el tema de la humillación, ¿no? Se suscita cuando existe una desaprobación o crítica continua, ¿no? La humillación lo que hace es descalificar continuamente lo que yo soy. Evidentemente eso es un tema que les digo siempre muy puntual, cómo se puede prevenir por parte de los padres. Entender que los niños son niños y que están en un proceso de crecimiento. Y si tú pretendes que un niño reaccione como un adulto, estás en el hoyo y cavando. Entonces, esta herida de lo que dices de estos categorizar, comparar, humillar, hacer menos, viene con el tema de se genera o se abre la humillación, se les insulta, se les exhibe en público, todo este tipo de cosas son las que abren la herida de la humillación y normalmente el tema es que se destruye ahí muy puntualmente esa autoestima de la que hablas, precisamente con la humillación. Produce personas dependientes, ¿no? Personas que están continuamente buscando ser aprobados y ser reconocidos y ser aceptados, y como mecanismo de defensa se vuelven fuertes desde la tiranía, o sea, tengo que encontrar una fortaleza en mí, solo yo importo y entonces me vuelvo un tirano, incluso muy violentos, ¿no? Y como mecanismo de defensa suelen ser muy críticos, como lo fueron con ellos, pues ellos hacia los demás, para que no se repita ese escenario, ¿no? Sí. Entonces, en el tema de la humillación hay que trabajar. Perdón, Octavio. Sí, no, una manifestación, sí. Así es, pues para que no me sigan lastimando, pues yo prefiero antes actuar. Eso es muy frecuente en un escenario de bullying, ¿no? Claro. Y se debe trabajar con el tema de la independencia emocional, o sea, es decir, entender que tienes un valor y que no requieres de los demás, de esta sensación de libertad, de sí poder hacer las cosas, pero sobre todo que puedas tú, en este proceso de la humillación, identificar
con mucha claridad detectar qué necesidades son reales, qué en realidad necesitas, porque como has sido humillado, todo el tiempo crees que necesitas muchas cosas o Sí. que no necesitas nada y por eso te vuelves tirano, sino identificar tus necesidades, qué temores tienes y cuáles son prioridades en tu vida para poder expresar correctamente. Gracias, Horacio. Quiero invitarte a ti y a nuestra audiencia, todas las personas que nos hacen favor de vernos y de escucharnos. Seguramente has escuchado hablar de las charlas TED. Las charlas TED es un movimiento global sin fines de lucro que año con año convoca a pensadores y a emprendedores de todo el mundo a un ciclo de conferencias que se realizan en Long Beach, California, pero que en este momento las pláticas son virtuales justamente por la situación que estamos viviendo, pero ellos han abierto las charlas TED a todo el mundo por medio de esas conferencias TED, por medio de las conferencias TEDx, que las charlas TED les dan una guía general de los eventos para organizarlos de manera independiente y que permiten llevar esa experiencia a las diferentes ciudades de todo el mundo. En este caso, la ciudad de Aguascalientes, con nuestros amigos de TEDx Jardín de los Palacios, nos está invitando a un ciclo de conferencias el día 3 de septiembre a las 3 de la tarde, TEDx Jardín de los Palacios. Queremos invitarlos a que nos acompañen. Va a estar diferentes personalidades, Daniel Ponce León, que fue boxeador, campeón del mundo en peso pluma, también super gallo, Nadia López, ella es Premio Nacional de la Juventud del año 2018, Nicolás Ellis, que es fundador de Pimienta Films, que es productor de la película Roma, de Alfonso Cuarón, también Mariana Bo, que es una DJ mexicana internacional, nombrada por Forbes del 2020 como parte de las 100 mexicanas más poderosas en México, por supuesto, y es una internacional DJ, Jorge Romano, que es un cantante, compositor musical, Elisa Carrillo, que es primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín, va a estar desde el Berlín conectada y dándonos precisamente su charla, y también Victorino Martínez, un empresario mataurino, etcétera, todas esas grandes personalidades. Quiero invitarte a que veas esta pequeña cápsula para que nos acompañes. 3 de septiembre, TEDx Jardín de los Palacios. Por favor, vamos a escucharla, si me permites, Horacio, y nuestra audiencia. Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Octavio Novoa. Científicamente está demostrado que las personas después de la jubilación podemos seguir siendo activos, seguir siendo productivos. ¿Y por qué no? Puede ser el momento de reinventarnos, nuestra oportunidad de renacer. Quiero invitarte a que me acompañes a la charla que daré sobre este tema el próximo 3 de septiembre de forma remota a través de la página de nuestros amigos de TEDx Jardín de los Palacios en Aguascalientes, México. Síguenos por Facebook, por Instagram y en todas las redes sociales. Recuerda, 3 de septiembre, TEDx Jardín de los Palacios. Te espero. Continuamos con nuestra charla con Horacio Guzmán. Estamos hablando respecto a las heridas emocionales de la infancia. Horacio, tenemos algunos mensajes, si me permite leerlos. Gerardo Garza dice, aquí como cada sábado, saludos al invitado, nos manda un mensaje desde Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias, Gerardo. Diego Romero dice, yo sano, pero ¿qué pasa cuando la persona que te daña todos los días te recuerda y juzga sin analizar el dolor por lo que pasaste? Pregunta Diego Romero. Bueno, a Diego le vamos a platicar. En el tema de la responsabilidad emocional. Responsabilidad emocional, sí. Mira, qué buen término, me gustó. Ese lo voy a anotar y te lo voy a robar. No es mío, nada me pertenece, mi querido Octavio. Sí. Pero es más, yo lo había utilizado alguna vez, pero justo hace, en la semana tuve la oportunidad en mi programa de tener un invitado maravilloso con una energía muy positiva, Paco Bling Bling, y me dijo, me dice, trato de hacerme experto en responsabilidad emocional. ¿Qué es la responsabilidad emocional? Sí. Es justo, pues nadie te hace nada, ¿no? Lo que el otro hace, tú te lo tomas o no te lo tomas como algo que te puede perjudicar. La idea es, 1, entender qué es lo que estoy sintiendo. 2, ver y revisar si esa relación que tengo de pareja, de trabajo, de amistad, de familia, es lo que en realidad quiero y cómo la quiero. Y si no,
pues poner sana distancia. Ahora sí, aprovechando estos tiempos. Aprovechando, y si no, hacerlas a un lado, ¿verdad? Pues, y lo digo siempre con esta, de verdad, con una compasión, con un entendimiento del verdadero amor, primero hacia ti y luego hacia el otro. Claro. El otro no te está haciendo nada. Claro. Diego, yo te invito a que lo veas o veas a esa persona como un gran maestro. Lo que tú y yo hemos sufrido, sin duda, es sumamente fuerte, ¿no? Porque no hay peor problema que el propio. Pero yo no puedo seguir responsabilizando a los demás. Si esa persona no logra entender lo que yo estoy viviendo, etcétera, etcétera, primero tengo que preguntarme si yo estoy entendiendo lo que estoy sintiendo y lo que he vivido y cómo lo estoy trabajando, para que tú en ese momento, Diego, puedas tomar la decisión que tú consideres respecto a cómo vas a empezar a emprender tu vida a partir de ese momento, revisar esa relación y decir, vamos a establecer acuerdos, y con una comunicación asertiva te sientas y lo apuntas. Claro. Yo espero de mi relación contigo esto. Pero no pedir que el otro te haga feliz, no pedir que el otro no te ofenda, sino, claro, si te ofende o hace cosas que en verdad con la intención de molestarte, y en el caso específico lo podríamos tratar con el tema de la violencia de la pareja, claro. Evidentemente no te quedes ahí, ¿no? O sea, sepárate, busca redes de apoyo, aíslate de esa persona, corta toda comunicación y se acabó, ¿no? Pero ¿También tendríamos que quitarla del Facebook y todo eso, o no? Ese es un tema maravilloso, porque obviamente como la comunicación asertiva es bueno, el elemento de la comunicación, un emisor, un receptor, el canal y la comunicación. Es un tema, Horacio, es un tema que tenemos que tratar, las relaciones por Facebook. ¿Qué te parece? Maravilloso. Pero si es necesario en ese momento, bloquéalo o bloquéala. Si en ese momento, pero entiende y observa que en realidad estás al final del día evadiendo una situación, porque el que está ahí es un maestro que te está enseñando algo, que te está permitiendo que tú trabajes contigo. Claro, claro, sí, así hay una anécdota del Dalai Lama, ¿verdad? Que tiene a su principal ayudante o secretario o segundo ahí que todo el tiempo le está ayudando y que es una persona que se comporta muy mal con el resto de los monjes, ¿no? Y entonces sucede que le preguntaban siempre al Dalai que por qué lo soportaba siendo una persona tan desagradable, y él decía que lo soportaba porque, y después se muere el señor, nombra a otro y le preguntaban que cómo era posible que hubiera aguantado tantos años hasta que se murió su principal asistente, y dice, bueno, es que es mi maestro de tolerancia, ¿no? Entonces, precisamente lo que tú dices. Bueno, ese es el mensaje de Diego, tenemos muchos más. Adriana Padilla Barrientos dice, totalmente de acuerdo con el doctor Guzmán. También Olivia Ríos Llamas, un grande saludo para ella, dice, felicidades, excelente programa, saludos al invitado, y dice, ¿hay personas que nunca maduran? Te preguntan. Yo lo que digo es, sí, hay personas que nunca maduran, pero volvemos al tema, lo que tenemos que observar es, ¿por qué estoy yo con una persona que nunca madura? Sí, sí, también, ¿no? Depende de cada uno. Pero sí hay personas que les cuesta mucho trabajo madurar. Luis Gabriel González García dice, felicitaciones, excelente tema. También te manda un saludo Gilberto Castañeda, dice, saludos al doctor desde Culiacán, Sinaloa. Gracias, Gilberto. Iván Sandoval dice, saludos al invitado, y le pone ahí, wow, muy interesante. Me parece que muchos nos quedamos muy sorprendidos con tu charla el día de hoy, porque de pronto yo me acordé cuando me dejaba mi mamá también en la escuela, ¿no? Ya me empezaste a abrir las heridas. Peinado con limón, ¿verdad? En ese entonces usaba mucho el limón. José Luis Ramos dice, saludos, escuchamos su programa en Tlaquepaque, felicitaciones por el tema. Yo tengo un familiar que se quedó sin sanar heridas del pasado. Ah, mira, que lo identifica. Entonces hay que ayudarlo, José Luis, hay que decirle que se comunique con Horacio, ¿verdad? Que me eche una llamada, pero siempre les digo, acuérdate eso, ¿no? Que el otro, pues solo es un maestro, espejo o lo que sea, sí. Una contraparte que está para enseñarte algo, y justo en la logoterapia decimos, ya no preguntes por qué, empieza a preguntarte para qué, porque para qué le va a dar el sentido en el que vas a poder empezar a establecer ese camino. Entonces, pues justo
para cerrar un poquito con lo de la humillación, porque si no luego me van a decir que no les dimos los tips que estaban a lo mejor esperando por ahí. Sí. Con el tema de la humillación, pues ya decíamos que hay que trabajar eso, necesidades, temores y prioridades para expresarlas correctamente, ¿no? Excelente. También Martín Gómez dice, saludos aquí desde Bonampak, California. ¿Qué me dicen del bullying, pero de los padres hacia los hijos en temprana edad? Bueno, es algo de lo que ya platicamos hace un momento. ¿Quieres agregar algo más, Horacio? Justo nada más eso, que seamos pacientes, tolerantes y amorosos con nuestros hijos. Es sumamente importante educar a nuestros hijos con amor, pero con límites respetuosos. Jamás los golpes, nunca jamás, ni la violencia verbal ni física funcionan. Excelente. También Silvia Pérez te manda un saludo, dice que escucha el programa en la colonia Rancho Nuevo. Gracias. Robert Arce dice, saludos desde San Bernardino. No me pierdo el programa. Muchísimas gracias, Robert. Dice, donde andes, saludos al invitado. Dice, yo sufrí un trauma de tanta carrilla que me echaban en casa y es tiempo que todavía trato de dejar esas heridas del pasado. Fíjate lo que nos dice Robert. Es fuerte, claro, por supuesto, porque además la casa determina, como te digo, ese espacio de seguridad y de certeza que nos debe de dar para la vida, ¿no? Sí. Y si en la misma casa empezamos a vivir esa sensación de desconfianza, de miedo, de rechazo, de abandono, de las injusticias, etcétera, etcétera, pues obviamente, insisto, habrá muchos padres que se equivoquen, muchos, los míos y los de, bueno, mi madre y los de muchos de los que nos oyen, siempre les digo, pero creo que son pocos, o sea, los menos, los que de verdad buscan dañar. Claro. Eso no quiere decir que tengamos que permitirlo, empezar a cuidarlo y modificar nuestro entorno. Decía el Buda, gracias porque yo siempre hablo de él, mi querido Octavio, y es, pues, ¿quieres cambiar el mundo? Cambia. Empieza con el tuyo. Entonces también tenemos un mensaje de Valeria Hernández. Valeria Hernández dice, saludos. Dice, otra pregunta que me gustaría que pudieras abundar al respecto una vez que lea las demás, porque los demás comentarios, porque creo que esto va a requerir un poco más de tiempo y es parte del objetivo del programa. Dice, saludos para el programa. ¿Cómo podemos ir trabajando la sanación de heridas del pasado? Es un tema completo. Entonces, Jarek Luna también, muchísimas gracias, Jarek, por tu mensaje. También un saludo para Jorge Arriaga, también nos saluda Jorge Arriaga. David Novoa también, pariente, de donde estés, muchas gracias. Dice, un buen programa, dice, pero muy duro, dice, que le parece el programa. Gaby Gaona también, muchísimos saludos, también para nuestro amigo Carlos Verdín, para Iván Sandoval, Javier Córdoba, que está también él está en Mazatlán, gracias Javier. También tenemos saludos de Salvador González también, de Ensenada, muchísimas gracias. Aquí tengo que estar viendo todo esto, pero creo que si hay algún otro mensaje, antes espero que no se me pase ninguno, le voy a interrumpir, pero sí me gustaría mucho que hablara respecto a lo que nos decía Valeria. Dice, ¿cómo podemos ir trabajando la sanación de heridas del pasado? Por favor, Horacio. Claro. Bueno, como platicábamos ya, para hacer como una recapitulación breve, el abandono, que es este miedo a la soledad, al rompimiento de las relaciones de pareja específicamente, pero también con los familiares y con los amigos, se cura con trabajo interior, o sea, con trabajar con la esperanza, la autoconfianza, tiempos de soledad en positivo, entender que nadie te abandona, ¿no? Que en realidad tú puedes pasar tiempos con una persona, tiempos con otra, pero tienes que trabajar con tu interior, con tu fortaleza interior de identificar que tú eres valioso siempre y que no necesitas a nadie para estar bien y estar feliz. Eso no quiere decir que no te importen los demás. Claro. Puede morir una persona a la que le tienes un gran cariño, tu madre, tu pareja, tu hermano, y evidentemente es una sensación difícil o hay una enfermedad, pero quiero decir, trabajar con esta independencia emocional. El tema de la herida del rechazo, junto con el abandono, son como las dos más profundas porque refieren justo a este trabajo muy hacia adentro que implica en el rechazo propio. Hay rechazo externo y se termina manifestando en un rechazo hacia mí mismo, es decir,
no rechazo mis vivencias, mis propios pensamientos, mis propias emociones, y entonces hay una descalificación continua de mí mismo y genera pensamientos y sensaciones, eso de no sentirme aprobado, aceptado, ni deseado. Y entonces se genera normalmente aquí puntualmente con el tema de la familia. Es una mamá, por ejemplo, el escenario que platicábamos de la mamá que tiene un embarazo no deseado, por violación o porque se embarazó porque es muy joven y le da pánico en la familia y la tachan, y la critican, y la insultan, y la someten, etcétera, etcétera. Sí. Lo que sucede es que se produce personas que no se sienten merecedoras ni de afecto, ni de entendimiento, ni de comprensión. Deben ser personas que se aíslan a ese vacío interno y que huyen de los compromisos, curiosamente, ¿no? Porque obviamente, pues, si yo me empiezo a comprometer y me vas a rechazar o me vas a criticar o me vas me va a generar la herida, y entonces prefiero no hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Trabajar con esos temores y miedos internos, porque son situaciones que llevan inclusive al tema del pánico, ¿no? Las personas que suelen tener ciertos, eventos de ataques de pánico, suelen estar en este escenario de la herida del rechazo, y se cura trabajando con eso, con los temores, con los miedos internos, y a trabajar algo que utilizo mucho y que platico mucho, es el merecimiento. Me merezco cosas. Si soy digno de merecer amor, cariño, compañía, empezando por mí, ¿no? Sí, no sé si estés de acuerdo conmigo que lo más prudente sería acudir a un profesional para que nos ayude, ¿verdad? Eso es algo que es muy recomendable. Por supuesto, podemos decir que tal vez solos no podamos salir adelante. Es así, es mejor recurrir a un profesional porque a lo mejor no podemos, por más que digamos, es que nosotros, yo puedo, yo trato, yo intento, pero si el profesional nos da ese acompañamiento, nos ayuda para ir descubriéndonos poco a poco, porque todo, insisto, se trata de ir conociéndonos, y el profesional lo que ayuda es pues a que te conozcas, ¿verdad? Es parte de esa terapia, de ese coaching, como le llaman ahora, se oye más bonito. Entonces, me parece que es lo adecuado buscar un profesional que te ayude. Sin embargo, muchas veces cuando se lo sugieres a alguien, sucede que dice, ¿por qué voy a ir si yo no estoy loco? ¿Has escuchado esa expresión? Fíjate que la terapia es para valientes. Es verdad. Quiero decir, y lo digo con mucho respeto a los que no les gusta ir a terapia y que están convencidos de que no necesitan. No por otra cosa, la terapia puede funcionarte un terapeuta u otro o una terapeuta, o sea, puede funcionarte distintas terapias o ninguna. Si no te funciona ninguna, es que en realidad el tema pues no son los terapeutas. Eso, perdón, eso es muy claro. Todos deberíamos tener acompañamiento terapéutico. Y yo utilizo esa expresión porque ni le llamemos psicología, psicoterapia, o sea, llámenle como quieran. Yo le digo acompañamiento terapéutico. Es decir, tú vienes conmigo y me permites acompañarte a ti a encontrar las herramientas que tú tienes para poder florecer, para poder encontrar esa fuerza, esas capacidades que tú tienes. Yo te voy a acompañar. Porque tú estando inmerso en la situación, de pronto no lo puedes ver. Y eso es, como dicen, no es lo mismo ver los toros desde la barrera. Claro. Una persona que es un tercero al evento, o un externo, te ayuda a observar a través de los distintos métodos y técnicas que tú puedes estar teniendo una situación. Lo importante inicialmente es darse cuenta del problema, que es como les digo siempre, y me encanta la expresión, el point of no return, o el punto de no regreso. El avión tiene que ir al aire o va a chocar, porque si no, pues no va a funcionar. Yo ya me di cuenta, y si me mantengo ahí, voy a seguir sufriendo muy duro, ¿no? En cambio, si empiezo a modificar, el proceso de cambio duele, todo el cambio como buen duelo, que son los cambios, todos son duelos, duelen, por eso se llama duelo, ¿no? Pero llega un punto en el que encuentras mucha tranquilidad, mucha satisfacción, mucho entendimiento, y eso te da paz. Encontrando la paz,
estás del otro lado. Es la recompensa, ¿verdad? Es la recompensa maravillosa, por supuesto. La recompensa, y sobre todo que insisto mucho en esto porque definitivamente tú lo has venido mencionando durante el programa y es también lo que yo pienso, pero digamos esa terapia, ese acompañamiento te ayuda, como se dice coloquialmente, a que te caiga el 20, ¿no? Es correcto, la intención es que tú puedas visualizar cosas que te permitan eso, ¿no? O sea, te cae el 20, y bueno, no uno, te caen de pronto muchos, ¿no? Parece que va cayendo, pero muchos 20. Esa es la idea, que te caigan 20, que Ajá. sea de utilidad, que sea de beneficio. Y uno no crece en la comodidad, en la zona de confort, no hay crecimiento, esa es la realidad. Por eso tenemos que estar en constante movimiento. No quiere decir que no tengas momentos de paz, de sosiego, claro que sí, es maravilloso. Quiero decir, los momentos más interesantes son los de crisis, porque ahí está el aprendizaje. Y sí es importante, gracias por ayudarme a hacer el énfasis que es, pidan ayuda. Ese merecimiento del que acabo de hablar es, te mereces que alguien te cobije, te apapache, te ayude. No vienes a apapacharte a la terapia, pero vienes a que te acompañe y te ayude a ver cosas que tú no puedes. Pedir ayuda es maravilloso. En el reclusorio, cuando tuve la oportunidad de estar ahí, de pronto acompañarlos a que visualizaran que tenían una necesidad de cariño, que tenían miedo, personas que habían privado de la vida a 14 o 10 personas y que se dieran cuenta de que tenían miedo y de que podían necesitar de alguien, es increíble. Sí, y sobre todo estás hablando ya de casos muy complejos, ¿no? Me imagino, muy profundos, difíciles y complicados, ¿no? Definitivamente ese tipo de casos, ¿verdad? Pues esos son los que cayeron ahí, pero hay otros afuera que también están también son complicados, también son muy complejos. No hay peor problema que el propio, y siempre se los digo, entonces, pero siempre les digo como un consuelo y de verdad una parte empática. Mi familia y yo como tú, que estás aquí, hoy valiente, hemos vivido las mismas cosas y tenemos los mismos temores y tenemos las mismas necesidades y las mismas problemáticas. Así es que no te sientas mal, qué bueno que estás aquí, vamos a trabajar, ¿no? También tenemos un saludo, si me permites, Horacio, de Claudia Monreal, manda saludos también, muchísimas gracias, Claudia. También la señora Virginia Rodríguez de Vázquez, la señora Vicky, así le decimos a las personas que la estimamos, la señora Vicky nos manda un saludo desde Jalapa, gracias. Dice, ¿cómo se trabaja, una pregunta, en la cotidianidad el abandono? Pregunta la señora Vicky. ¿Nos puedes ayudar, Horacio? Sí, claro. Como te decía en el de doña Vicky, gracias por compartir su inquietud. El tema del abandono, insisto, es trabajar en ese proceso de aprender a estar contigo. Uno puede hacer una lista, doña Vicky, de una balanza, visualice una balanza muy linda, con las cosas que le son agradables de usted y las que no le son tanto, ¿no? En el otro extremo. Sí. Y empiece a trabajar y visualizar y analizar exactamente cada una de ellas para que en verdad pueda decir, porque de pronto los oigo en la terapia que dicen, es que yo soy enojón, o yo soy intolerante. Sí, no siempre eres intolerante. En ocasiones serás intolerante. ¿Ante qué eres intolerante? Entonces, analizar este tipo de cosas, doña Vicky, creo que le puede ayudar muchísimo. Me permito decirle doña Vicky porque dice Octavio, ¿no? Pero bueno, analizando esta lista, creo que le puede ayudar. Otro tema es, disfruten mucho el momento de las cosas que está viviendo. En el momento en el que está, su mente que esté solo aquí, como le digo, que no esté en el futuro. Si yo estoy haciendo mi pastel porque van a venir mis nietos o mis amigas o quien vaya a venir a casa, en ese momento solo estoy gozando y disfrutando eso. Pero si estoy con la inquietud de, es que cuando se vayan y si me dejan, o si no les gusta, empezar a observar también cómo nuestra mente genera estos pensamientos que de pronto son insanos. Entonces, sí. Ese es un proceso interesante, que es estar presente, observando mis pensamientos, hacer una lista de las cosas que me gustan de mí,
pero que también que me gustan hacer, para que yo dedique tiempo a esas cosas que me gustan hacer, que me van a dar la tranquilidad o el gozo, y entonces pasar tiempo conmigo, que no dependan siempre de otras personas. Eso es importante para trabajar el abandono. Muy bien, también tenemos un mensaje de Guillermina Sánchez, dice: saludos, escuchamos el programa en Tlaquepaque. Si ustedes en la ciudad de Guadalajara no pueden evitar de ninguna forma visitar Tlaquepaque, porque es un lugar fabuloso. Los invito a que lo visiten. Saludos, dice el programa, dice ella: tengo un sobrino que aún no puede perdonar a su papá finado ya. Su papá ya murió y no lo puede perdonar, el sobrino. Es una situación que queda marcada, ¿verdad? Es importante, lo que nos comparte es muy breve, pero sí creo que es importante que pueda tener un acompañamiento, que alguien le ayude a visualizar con claridad que al final del día el perdón tiene 3 escenarios. 1, me perdono a mí por permitir lo que sucedió, porque nos sentimos culpables. Es que yo dejé que pasara, bla, bla, bla. 2, perdono al otro porque hizo cosas que me lastimaron, hizo cosas que me lastimaron, y perdono a la relación. Pero si el padre ya murió, estamos generando, la energía sigue, pero quiero decir, estamos generando una energía que no es positiva, entonces yo sugiero que sí pueda tomar una terapia para saber a profundidad qué vivió. También Valentina Solorio dice: saludos para Charlando con Octavio Novoa, saludos a Horacio Guzmán por el excelente tema que están teniendo, muchas felicitaciones. Carlos Gómez, saludos desde Santa Bárbara, California, saludos a Horacio Guzmán, dice: no nos perdemos el programa, muchas gracias, dice que le gustan mucho los temas que presentamos semana a semana. Creo que ya no tenemos ningún otro, pero si llegara alguno, espero tener la oportunidad de leerlo, porque precisamente para agradecer el tiempo que se toman de mandarnos el mensaje. Estamos casi cerrando, estimado Horacio, y me gustaría mucho tus conclusiones para tener el tiempo suficiente para hacerlas correctamente, para lo cual te pido por favor que continúes. Claro, nada más quisiera tocar rápidamente, la herida de la traición viene cuando los padres deben brindar protección. Esto es importante porque mucha gente lo asocia solo al tema de pareja y viene de esta relación de subordinación amorosa en donde el padre y la madre deben de proteger y el niño siente que no está esta protección. No tiene que ver forzosamente con que lo hayan traicionado específicamente, pero sucede mucho cuando los padres se separan y el niño está esperando a que el padre venga por él. Uh-huh. Y nunca llega. Entonces se siente traicionado más que abandonado, porque le prometió que iba a llegar. Entonces, mentirle, etcétera, etcétera. O no poderlo cobijar cuando el niño está sintiendo. Los niños que viven bullying, les cuesta mucho trabajo de pronto poderlo hablar porque tienen miedo. Y como no sienten que el papá puede no ser adivino, pero como no siente la protección, se sienten traicionados. Hay que trabajar con esto, bueno, ¿qué resulta? Personas o niños que sean muy controladores, muy celosos, inclusive violentos, y todo el tiempo quieren tener a la vista porque lo que necesitan es que sentirse pues cobijados, no traicionados, y se vuelven de carácter fuerte. Y hay que trabajar con ellos paciencia y la tolerancia y la confianza en uno mismo. Y con el tema de la injusticia, son niños que han vivido en escenarios muy rígidos, no forzosamente agresivos, en donde los han humillado, pero forzosamente, pero sí con mucha claridad, rigidez, aquí siempre tiene que ser así, no puede ser de otra manera, y entonces todo es así, y como, porque lo digo yo, porque así es, tú no tienes opinión, tú haz lo que te digo, y produce sensación de ineficiencia, inutilidad e incapacidad. Estas son las 5 heridas de las que hablamos. El autoritarismo en el hogar y en la escuela solo produce el desarrollo psicológico y emocional, sin duda, de los niños, y vuelve personas rígidas, con muy poca autoestima y con una necesidad de perfección, de que nada se salga de control, que todo esté perfecto y así. Y hay que trabajar el autoconcepto nuevamente y la rigidez mental, la flexibilidad, no solo poder ver esto, sino ampliar nuestra posibilidad y entender que los demás también tienen posibilidades, como cuando nosotros habíamos sido violentados o sometidos a esta situación. Excelente, pues un tema muy amplio, estimado Horacio. El tiempo es corto y nos alcanza siempre. No sé qué sucede, que siempre al final las cosas... Bueno,
y es cuando ya no tenemos tiempo. Pero esperemos tener la oportunidad de platicar nuevamente en un futuro, a seguir compartiendo con las personas que nos hacen el favor de escucharnos algunos conceptos más respecto a esto o de algún otro tema. Por supuesto, te agradezco nuevamente el tiempo que te diste para acompañarnos, para estar aquí con nosotros. Y no sé si sabes, o le comento también a nuestra audiencia, si sabían que mujeres, hablando de bebés que viven con VIH, pueden tener bebés completamente libres del virus. Esto es lo que hacen en el Mesón AC, es una realidad con ello. Ya son más de 300 bebés que viven sin VIH y la meta es que los más de 50 bebés que actualmente están en seguimiento tengan el mismo resultado. ¿Cómo podemos ser parte de este logro y ayudar al Mesón? Muy sencillo, busquen www.mesonac.org y es la ayuda que ustedes puedan proporcionar es más que bienvenida. Quiero agradecer a nuestros escuchas de guanatosfm.net, también a nuestros seguidores en Facebook, recordarles que la próxima semana esta charla ya estará disponible en YouTube, en podcast, también estamos en Instagram, ojalá se puedan suscribir a los canales para que estén pendientes de nuestras publicaciones. Quiero decirles también, como siempre, que si el programa les ha gustado, lo compartan con sus amigos. Si el programa no les gustó, entonces lo compartan con sus enemigos. ¿Qué te parece, Horacio? Yo creo que es bueno, ¿no? También, si alguien no te cae bien, tienes rechazo, te trató mal el terapeuta, no te preocupes, recomiéndale nuestro programa y verás que todo va a ser mejor. Y cierro con la frase de la semana. Gracias, Horacio, gracias a todos ustedes. Las heridas que no se ven son las más profundas. Eso dijo William Shakespeare. Esto fue Charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende a la gente. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.